Vamos a bancar. Envíen la pantalla ahí. Bien. Esto, el material lo tienen ya también subido al Moodle, por si quieren ir siguiéndolo. Hice algunos pequeños cambios en último momento, pero bueno, no son importantes. Simplemente el orden para la presentación. Pero bueno, repasamos un poquito qué es lo que veíamos. Nosotros teníamos que había distintas categorías de análisis a nivel de tipo económico. Uno de los niveles tenía que ver con el estudio de la microeconomía, que tenía que ver con el análisis puntual de los agentes económicos en particular, es decir, cada sector o cada individuo o cada agente económico en particular. Esto fue lo que hicimos rápidamente en esta primera mitad de la materia. Y a partir de ahora lo que vamos a ver es la parte macro que estudia eh, los aspectos a nivel global, ¿sí? Eh, en realidad lo que vamos a empezar a estudiar son agregados macroeconómicos, ¿sí? Que tiene que ver con eh, el estudio de la suma o promedio de, de los indicadores a nivel microeconómico, ¿sí? Es decir, cada agregado macroeconómico va a ser el resultado del comportamiento de todos los conjuntos, digamos, de agentes económicos que existan. En realidad, el estudio de la macroeconomía nos va a ayudar a entender cuál es el comportamiento de un sistema económico en su conjunto. Es decir, qué es lo que le pasa a la economía en su conjunto. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, en función de lo que le pase a toda esa economía, en realidad vamos a tener una referencia en realidad de cuál va a ser el impacto que cada agente económico va a sufrir, digamos, por decirlo de alguna manera. Eso, para analizar ese comportamiento del sistema económico en su conjunto, nosotros vamos a trabajar con estos agregados. Esos agregados nos van a ir dando pistas a partir de los cuales uno puede empezar a entender qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos de esos agregados macro? Por ejemplo, el nivel general de precios. No vamos a estar analizando qué pasa con el precio de la nafta, con el precio del pan, con el precio del gel. No, vamos a estar hablando de qué es lo que pasa con todos los precios de esa economía, ¿sí? No vamos a estar hablando del desempleo en el sector comercial de Bahía Blanca, sino que vamos a estar hablando del desempleo global de un sistema económico, por ejemplo, el de Argentina, ¿sí? Es decir, no vamos a estar hablando de la producción de alcohol en gel, sino de la producción de todos los bienes y servicios que se ofrecen en una economía. ¿Está claro? A partir de ahí vamos a inferir distintas cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la segunda parte de la materia. ¿Hasta acá vamos? Bien, entonces, vamos a contextualizar el análisis. Ustedes vieron que en realidad cuando hablábamos de los sistemas económicos, que todo sistema económico buscaba definir en qué producir, cómo producir, para quién producir, la meta o el objetivo final era buscar que esa sociedad sea lo más eficiente y equitativa posible. ¿Sí? Para alcanzar esa eficiencia, todos los países buscan alcanzar determinados objetivos macroeconómicos que ya vamos a ver. Esos objetivos se logran, se alcanzan a partir de determinadas políticas económicas de gobierno. ¿tá? Esas políticas económicas, todo lo que tiene que ver con la cuestión de políticas económicas,
tenía que ver con una cuestión o un aspecto normativo, ¿sí? En función de lo que para cada uno era bueno o malo, ¿sí? Y en función de esa visión, de esa opinión, de esos juicios de valor, uno, digamos, uno o los gobiernos de turno suponen o piensan determinadas políticas para alcanzar determinados objetivos. Vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones por partes. Entonces, esos objetivos a alcanzar se miden a partir de determinados resultados en distintas variables macro, ¿sí? Digamos, a ver, yo quiero alcanzar determinado nivel de producción, determinado nivel de empleo, determinado nivel de crecimiento económico, estabilidad, por ejemplo, en nuestro caso de los precios, o que la tasa de inflación no alcanza o no supere, no sé, el 50% anual, o lo que fuese la meta que pretende cada gobierno en cuestión, y un determinado nivel de relaciones o tipo de relaciones comerciales con distintos países. Esos resultados, el resultado de lo que el país, de lo que pasa en el país con la producción, con el empleo, con el crecimiento, con los precios o con las relaciones económicas con el resto de los países, me va a dar una idea, me va a permitir medir el grado, ¿sí?, en que esa economía alcanzó distintos objetivos. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo medimos la producción? ¿Cómo medimos el empleo? ¿Cómo medimos los precios? Bueno, vamos a utilizar distintos indicadores. Estos indicadores macro tienen que ver con agregados monetarios que vamos a ir estudiando, como pueden ser el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Nacional, el nivel de empleo, la tasa de inflación, exportaciones, importaciones, etcétera. Un montón de variables macro que vamos a ir estudiando a lo largo de la segunda parte de la materia. Ahora bien, ¿cuáles son estos objetivos macro? Cuando yo hablaba del crecimiento, bueno, vamos a estudiar toda una bolilla que tiene que ver con crecimiento económico, vamos a estudiar de qué se trata el crecimiento, qué significa el crecimiento económico, vamos a estudiar cuáles son los factores que inciden en ese crecimiento y fundamentalmente cuáles son los indicadores que existen para medir el crecimiento económico. Esto, ya les digo, lo vamos a ver, si ustedes ven el cronograma, se pueden fijar el día en que lo vamos a ver y supuestamente es el 13 de julio si seguimos bien con el cronograma. El objetivo de empleo, obviamente, con respecto al objetivo de empleo, también vamos a estudiar, y hay toda una bolilla en la materia que tiene que ver con este objetivo macro. Entonces vamos a estudiar en realidad que, digamos, como objetivo todos los países van a querer lograr una mayor tasa de empleo. Eso significa una menor tasa de desempleo. Entonces vamos a estudiar a ver qué se entiende por desempleo, qué tipos de desempleo existen, qué políticas se pueden aplicar para alcanzar este objetivo de empleo, es decir, disminuir la tasa de desempleo y los principales indicadores, ¿sí? Con respecto a la estabilidad de precios, que es otro de los objetivos que toda economía se fija, tiene que ver con otro de los grandes problemas macro que tiene que ver con la inflación. Y entonces también vamos a estudiar este tema, que vamos a definir qué entendemos por inflación, cuáles son las explicaciones o las teorías que tratan de explicar por qué la causa del aumento sostenido y generalizado en el nivel general de precios. Vamos a estudiar cuáles son los indicadores que miden la inflación, cuáles son los principales efectos o las principales consecuencias
sobre la economía de tener inflación. Eso también lo vamos a ver, yo estoy mirando ya porque tengo el cronograma colgado, el 22 de junio, o sea que dentro de poquito. Respecto del otro de los objetivos es el equilibrio presupuestario, y esto tiene que ver con el presupuesto del Estado y cómo, digamos, cuál es el resultado entre el balance entre los ingresos públicos y los gastos públicos, ¿sí? Vamos a estudiar de qué se trata, cómo son esas relaciones, si el ingreso es mayor que el gasto, bueno, qué situación, vamos a tener una situación de superávit, y si es al revés, una situación de déficit como la que está sufriendo Argentina a lo largo de los últimos años. Y entonces vamos a estudiar cuáles son las consecuencias de estas situaciones, en primer lugar, cómo se componen los ingresos públicos, cómo se componen, cuáles son las principales variables del gasto público, eh, de ese resultado, bueno, cuáles son las principales consecuencias de, en este caso, vamos a hacer más hincapié en las situaciones de déficit fiscal. Esto también lo vamos a ver en particular. Bueno, ahora no encuentro bien la clase, la va a dar Moni, me parece dentro de poquito. Bueno, no lo encuentro. Pero si ustedes lo miran en el cronograma, va a estar. Bien, no lo veo rápidamente. Después tenemos todo lo que pase con el sector externo, suponiendo que como la nuestra, la economía es una economía abierta, en la cual tiene relaciones con residentes económicos de otros países, y entonces vamos a analizar los principales flujos que se dan en economías abiertas, que son los flujos de importación y exportación a partir del comercio internacional. Y entonces, dentro de este tema, vamos a ver varias cuestiones que tienen que ver con la teoría del comercio internacional, cómo surge. Vamos a estudiar cómo se registran esas transacciones económicas entre residentes de un país y de otros, que vamos a estudiar la balanza de pagos, y dentro de este tema vamos a estudiar también, porque incluye el tema de tipo de cambio, ¿sí? ¿Qué entendemos por tipo de cambio? ¿Qué pasa cuando le sube el tipo de cambio? ¿Cuando baja? ¿Cuál es la posición? Bueno, qué, qué, qué tipo de sistemas de tipo de cambio existen, y digamos los pros y los contras de cada uno. Después, esto también lo vamos a ver aparte. Después todo el tema de equidad, que en parte ya lo vimos, que tiene que ver con analizar la desigualdad de la distribución del ingreso, y bueno, que ya estuvimos viendo cuáles son las políticas tendientes a resolver este tema, y la sostenibilidad, ¿sí? Esto tiene que ver con una cuestión que vamos a empezar a ver hoy, o entre hoy y mañana, que tiene que ver con eh, que todas las decisiones que se tomen en el presente traten de minimizar los efectos o de perjudicar a generaciones futuras. Esto lo vamos a empezar a ver entre hoy y mañana. Obviamente que, como les decía, para alcanzar esos objetivos, todos los gobiernos tienen en su mano distintas políticas, distintos medios para alcanzar esos fines. Entre ellos vamos a estudiar la política fiscal, la política monetaria, la política de comercio exterior, entre las que menciono la política comercial en sí misma, y, por ejemplo, el tipo de cambio que también les mencioné. Así que en cada una de esas clases nos vamos a hacer foco especial en cada una de estas cuestiones, ¿sí? Fundamentalmente para que ustedes, en realidad lo que me interesa es que traten de identificar un problema o un objetivo, digamos, a tratar, empleo, inflación y demás, y que puedan pensar o tener herramientas para analizar cuáles son los principales instrumentos para atacar ese problema, o para dar solución, o para alcanzar los objetivos previstos, ¿sí? Entonces, en cada uno de los temas vamos a empezar a hacer especial mención
a este tema de los instrumentos. Ahora bien, cuando hablamos a nivel de macro, estamos hablando de tratar de medir de alguna manera la actividad económica. Y la pregunta que, digamos, que quiero que ustedes empiecen a pensar, cuando hablamos de actividad económica de un país, ¿con qué lo relacionan? ¿Qué cuestiones piensan que son importantes a la hora de medir la actividad económica? Y en definitiva, ¿por qué es importante? ¿De qué manera eso nos puede afectar? No solo como personas, empleados o autónomos, abogados, economistas, amas de casa. ¿De qué manera ustedes piensan que conocer estos temas puede beneficiarlos o no? Digamos, si los beneficia o no, y con qué lo relacionan. A ver, ¿qué me dice algo? A ver. Sí, es el PBI, pero ¿qué, a ver, ¿de qué manera eso que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar del PBI, de qué manera nos puede, se puede asociar con nosotros? ¿El PBI es algo que le pasa a otros o que en realidad, de qué manera, cuando hablamos de actividad económica, ¿de qué estamos hablando? Entre otras cosas, del crecimiento de la economía, sí. Pero, ¿y eso en qué nos influye? ¿Qué va a pasar con los precios de las cosas? Sí. ¿Qué más? Sí, cómo van a afectar las medidas de políticas. Me encantó esto, Sofía. Cuando estoy hablando sí, tiene que ver con todo lo que están poniendo, con las decisiones de inversión, con ¿y por qué sin presión? Sí, también con la distribución de la riqueza o de los ingresos, de todo eso. En realidad, cuando hablamos de actividad económica, de alguna manera nos está haciendo referencia, claramente una relación directa con la producción, pero lo que yo quiero que ustedes relacionen es que bueno, después lo voy a ver y tiene que ver con esto, ¿no? Pero de alguna manera esa producción, lo que hace el país, ¿sí? Lo que produce ese país, directamente está asociado con el empleo. Y el empleo tiene que ver con los ingresos que perciben las personas, los distintos agentes económicos. ¿Está? Entonces, de alguna manera, eh, eso va a estar determinando el bienestar, ¿sí? El nivel de ingreso, si tienen o no tienen ingresos, si van a poder consumir y satisfacer necesidades o no. Me refiero a que de alguna manera todo esto lo que esté pasando a nivel global nos va a terminar afectando de alguna manera a todas las personas o todos los agentes económicos que intervienen en ese país, ¿sí? Las decisiones de inversión tienen que ver con la creación de nuevos empleos, ¿está? Entonces, esos nuevos empleos generan nuevos puestos de trabajo y posibilidad de ingresos a personas que a lo mejor antes no lo tenían. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Entonces, digo, si, y esto provoca como, después lo vamos a ir viendo, ¿no? Como una bola de nieve, ¿no? A medida que eso va aumentando, se va haciendo cada vez más grande, y eso permite que de alguna manera todos estemos mejor. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Por eso es importante estas variables de crecimiento, empleo, estabilidad de precios.
etcétera. Todas estas cuestiones que nosotros, la idea es que encontrar la manera de entender de qué se trata, fundamentalmente de qué se trata y cuáles son las principales cuestiones que afectan a cada uno de estos objetivos que vamos a ir viendo. ¿Sí? Bien. Ahora bien, entonces, cuando uno pretende medir la actividad económica, todos los países llevan adelante lo que se conoce con el nombre de la contabilidad nacional. La contabilidad nacional de un país tiene como objetivo justamente medir el nivel de actividad económica a partir de distintas variables que ya vamos a ir viendo y hoy en especial vamos a empezar a definir. Ahora bien, cuando nosotros queremos medir el nivel de actividad económica, ese nivel de actividad económica se puede hacer por tres formas, ¿sí? Se puede medir a partir del nivel de producción que alcance este país, por el nivel de gasto, ahora vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones, y por el nivel de renta o de ingreso que perciben todos los habitantes de ese país. Cualquiera de estas formas que nosotros intentemos para medir nos va a dar exactamente, nos debe dar exactamente el mismo número. Es decir, si yo quiero conocer el nivel de actividad económica, puedo ver ese nivel de actividad económica a partir de tres lados diferentes y voy a llegar exactamente a la misma situación. ¿Sí? Yo puedo medir el nivel de actividad económica a partir de lo que producen, ¿sí? Todos los agentes económicos y me va a dar un nivel de X, que va a ser exactamente igual que si yo ese nivel de actividad económica lo mido a partir del gasto, es decir, lo que gastan todos los agentes económicos en ese país en un lapso determinado, o lo puedo medir a partir de lo que reciben como ingreso. ¿Por qué suponen que esto debería dar igual? ¿Qué instrumento que ya vimos nos permite visualizar que esto es así? ¿Qué dicen? ¿Alguna duda? ¿Alguna idea de por dónde viene el tema? Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la idea es, yo digo que hay tres formas de medir el nivel de actividad económica. ¿Sí? Yo les digo que si yo mido la producción voy a llegar al mismo número que si mido lo que gastan los distintos agentes económicos o lo que perciben los distintos agentes económicos. ¿Por qué? Digamos, ¿qué herramientas tienen ustedes para demostrarme que esto es así? Que si yo mido el nivel del gasto es igual que lo que mido el nivel de ingreso o por el lado de la producción. De cuestiones que ya vimos, ¿no? A ver, esperen que miro, leo, escuchar. No, la curva de Lorenz no. No voy por ese lado. No, tampoco la frontera. Yo digo, un modelo que nosotros vimos que nos permite ver que el gasto es igual al ingreso, igual a la producción en una economía. Flujo circular, bien Ana, ahí estamos. Bien, el flujo circular del ingreso. Cuando nosotros vemos el flujo circular del ingreso, nosotros vemos exactamente estas tres variables macroeconómicas: producción, gasto y renta. Recuerden que el flujo circular del ingreso lo que muestra es el funcionamiento de un sistema económico en particular que es el descentralizado de mercado, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver exactamente cómo estas tres macrovariables, producción, gasto e ingreso, nos van a ayudar a ver, digamos, a conocer el nivel de actividad económica de la misma manera. Cuando nosotros, digamos, ¿recuerdan cuando veíamos el mercado de factores? Uy,
Me quedan 10 minutos, después nos volvemos a conectar en breve, ¿sí? Se corta y nos volvemos a conectar. Cuando veíamos el mercado de factores de la producción, decíamos que las empresas contrataban factores para poder producir, ¿sí? Y que cuando contrataban factores, el precio de esos factores del total tenía que ver con la retribución que cada factor contribuía, ¿sí?, al proceso de producción, de todos los factores, ¿sí? El factor recursos naturales, trabajo, factor capital, factor empresario. Todos, absolutamente todos los factores tenían que recibir una retribución que era acorde a lo que producían. ¿Está? Quiere decir que el valor de producción tiene que ser igual, exactamente igual, a lo que perciben todos los factores que intervienen en el proceso de producción. Y esto es una de las cuestiones que me llamó la atención en el examen. Después vamos a ver cómo voy a dar una devolución del examen. Me interesa que cada uno que hayan rendido tengan una devolución. No sé bien cómo lo voy a organizar, pero de todas maneras, en cada una de las preguntas nosotros hicimos una devolución que quiero que la miren. Pero lo que me llamó la atención relacionado con estas cuestiones es que endemoniaban el aspecto de los beneficios. Y en realidad la existencia de beneficios no es un pecado. Es un objetivo que persiguen las empresas y una forma de producir, digamos, con un determinado objetivo. Eso, desde el punto de vista del funcionamiento de una economía descentralizada, obliga a operar de la manera más eficiente, con lo cual está de alguna manera asegurando cierta eficiencia, ¿sí? Para lograr el objetivo en un mercado competitivo, donde no pueden manejar el precio de los bienes, la única opción que tienen es ser eficientes, trabajar al menor costo posible. Y eso redunda en un beneficio a nivel global. Por lo tanto, cuando en el examen ponían, no me acuerdo cuál pregunta, creo que la en alguna intervención, bueno, no me acuerdo cuál de las preguntas, porque no, y para controlar los beneficios, la existencia de beneficios no es el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la retribución de uno de los factores de la producción. Entonces, me fui, pero quería hacer esa aclaración. ¿Se dan cuenta cómo entienden cómo el valor de la producción, lo que se produce, tiene que ser igual a lo que perciben todos los factores, a la suma de lo que perciben todos los factores que intervienen en este proceso? El resultado, es decir, el valor de esa producción es exactamente igual a los ingresos que perciben todos los factores de la producción que intervienen en ese proceso. ¿Se entiende? Entonces, por el lado de la producción y de la renta, en ese caso estamos igualando. Quiero que lo entiendan esto, ¿sí? ¿Se entiende esto? Por el otro lado, en este caso decíamos que era un esquema de economía derrochadora donde no había ahorro. Entonces, en ese esquema, lo que suponíamos es que todos los hogares, todo lo que gastaban, absolutamente todo lo que les ingresaba. Quiere decir que el gasto que hacían todos los agentes económicos estaba en relación directa, o era exactamente igual al ingreso que percibían, ¿sí?, por la propiedad de los factores que poseían. ¿Me siguen hasta acá? Por lo tanto, fíjense que como producción es igual a renta y renta es igual al gasto, y por lo tanto el gasto es igual a la producción. Por otro lado, ¿cómo podemos ver la producción igual al gasto? La producción, vamos a ver que todos los bienes que se ofrecen en el mercado, ¿está? Nosotros con la idea de que están produciendo en situación de equilibrio, y por lo tanto todo lo que se produce se vende, ¿está? No hay stocks. Entonces la producción es exactamente igual a las compras, a lo que gastan
todos los hogares. Desde ese punto de vista estamos haciendo, vamos a pensar, ya lo vamos a ver más adelante, en un equilibrio macro donde la oferta agregada, la oferta total, va a ser igual a la demanda agregada o la demanda total. Esto es lo mismo que a nivel, lo que pasa a nivel de cada uno de los mercados, también lo vamos a pensar a nivel global. ¿Hasta acá vamos? Entonces, la idea es que si el flujo circular del ingreso me muestra el funcionamiento de un sistema económico descentralizado y donde podemos estar viendo la producción, el gasto y los ingresos, de alguna manera el flujo, o sea, el monto, lo que pase en esa economía va a estar determinando el nivel de actividad económica que tenga. El nivel de producción, el nivel de gasto, el nivel de renta, que va a estar asociado también, ¿sí?, como resultado a un determinado nivel de producción, a un determinado nivel de empleo y de desempleo, precios, etcétera, etcétera. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? Entonces, la idea es que el nivel de actividad económica, que es como el termómetro para ver el estado de salud de un país, por decirlo de alguna manera, y asociándolo, yo ese estado de salud lo puedo medir a partir de 3 macrovariables, a través de la producción, a través del gasto o a través de la renta global. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Quiere decir que si yo quiero medir el nivel de actividad, puedo elegir 3 caminos y llegar al mismo punto, ¿sí? Puedo, o 3 rutas para alcanzar, digamos, ese dato, ¿sí?, de nivel de actividad económica. Puedo ir por el lado de la producción, puedo ir por el lado del gasto o puedo ir por el lado de los ingresos, midiendo esas 3 cuestiones y llegar a conocer el nivel de actividad económica de un país. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entendió? Ahora bien, la principal macrovariable, el principal termómetro, ¿sí?, que mide el estado general de salud de una economía, hace referencia a esta palabrita que tiene que ver con el Producto Bruto Interno, el PIB o PBI, de acuerdo digamos, tiene distintas acepciones. La idea es que empecemos a analizar esto. ¿Cuán sano es una economía? ¿Sí? Y ver si esta distinción de si estar más gordo es más sano o no. Entonces, digamos, la idea es que poder entender el Producto Bruto nos va a poder ayudar a discernir, digamos, cuestiones a nivel macro, ¿sí?, en términos de la salud de ese país. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguien tiene noción de lo que es el Producto Bruto? ¿Alguien ya lo vio en algún momento? No, pero han escuchado hablar. Bien, entonces, a ver, si me dicen. Claro. Bien, entonces, ¿de qué se trata el Producto Bruto Interno? Yo acá les pongo una definición, fíjense, y yo a partir de esta definición voy a ir desglosando esta definición para poder entender bien de qué se trata el Producto Bruto Interno. Decimos que el Producto Bruto Interno es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo de tiempo. Esta es la definición. Yo quiero que entiendan por qué cada una de estas palabras son necesarias para definir el Producto Bruto Interno. Queda menos de un minuto. Pero me voy a detener en primer lugar en esta cuestión de que cuando yo quiero medir el nivel de actividad económica, voy a empezar a sumar la producción de todos los bienes. Ahora, ¿de qué bienes en particular voy a sumar? Acá estamos hablando